Hola, buenas noches. Hoy nos encontramos en nuestro segundo día de Letras de Vida. Y para mí es un placer volvernos a ver, así sea de manera virtual, pero lo que más me emociona es que te hayas vuelto a conectar para continuar este estudio. Este estudio no es necesariamente para los que tienen ese fuego dormido que se está apagando, a ver cómo lo despertamos, sino que también si tú estás en ese fuego, en esa pasión ardiente, qué bendición que sepas cómo mantener el fuego. Pues anoche veíamos que uno de los componentes o el combustible que veíamos para que hubiera fuego ardiendo era la palabra de Dios. Era ir, estudiar y tener una relación con la palabra de Dios. Pero no solamente es tener leña, sino que hay más componentes. Y para hoy vamos a tener otro componente, vamos a estudiar otro componente que nos va a ayudar a mantener esas brasas vivas, ardiendo de pasión por Dios. Y qué bueno conocerlas, porque si yo ayer hubiera puesto al comienzo de nuestro tiempo de estudio, los leños, y esto hubiera hecho fuego, imagínate que durante el resto de los minutos que estuvimos conectados yo no hubiera ido poniendo más. Este fuego se hubiera ido consumiendo las brasas y se hubiera apagado. Entonces, lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios debe ser algo constante para que funcione. Y sí, imagínate que la relación de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Jesucristo, no es ir a la iglesia y ya. Esto es una relación con Dios. Y cuando nosotros hablamos de relación con Dios, lo que identifica o caracteriza una relación es que tanto Dios nos habla por medio de su palabra, pero qué lindo es que Él también nos escucha cuando le hablamos. Y ahí vamos partiendo de que cuando tú sabes que hay otra persona que te escucha, tu corazón se enciende, arde, no solo cuando escuchas a Dios por tu palabra, sino que cuando puedes hablar con Él. Pero cuando nos hemos comunicado verdaderamente con Él, no solo se aviva el fuego cuando escuchamos lo que Dios tiene para nosotros, sino que cuando sabemos que Él nos oye y que escuche nuestras oraciones, esas brasas se encienden más, toman fuerza, toman potencia, y qué mejor saber nosotros que a través de la oración es como si experimentáramos ese soplo del Espíritu Santo que despierta las brasas, hace que arda ese fuego, esa pasión mucho más fuerte. Y por eso digo yo que este es otro componente que nos ayuda a encender la pasión por Dios. No solo es el fuego, sino que hay otra manera de avivar ese fuego cuando sientes que se está apagando, es soplar, es cuando te acercas a la fogata y con una bandeja, con una tapa de una olla o con tus mismos labios, te acercas y soplas. ¿Para qué? Para que esa brasa, ese brisa que entra, ese soplido, haga que ese carbón agarre potencia otra vez. Y eso es la oración y es lo que vamos a ver en la lección de esta mañana. Esa pasión que tenemos por Dios se agita y trae esperanza cada vez que oramos y vemos que Él nos escucha. Y para el estudio de hoy, quiero que vayas a tu Biblia o a tu guía y leamos el pasaje de segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículos del 9 en adelante. Ahora, recordemos que ayer estábamos mencionando que parte de la observación o de observar el texto, ¿sí? Parte de la observación para ir al texto y leer, necesitamos la guía del Espíritu Santo. Por lo tanto, vamos a orar. Y quiero que me acompañes a orar al Señor para que Él nos muestre, nos guíe cómo este estudio nos va a ayudar también a avivar ese fuego, tener entendimiento del impacto que debe tener la oración en la vida de todo creyente. Entonces, Señor Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este tiempo. Queremos que
tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en todo momento a aprender, a ser sensibles a lo que quieres enseñarnos a nosotros, a que podamos depositar toda nuestra confianza en lo que está en tu palabra y podamos vivir lo que tú nos enseñas. En tu nombre santo te damos muchísimas gracias, Señor, porque también tú nos muestras por medio de tu palabra qué cosas estorban o son obstáculo para relacionarnos contigo, Señor. Entonces queremos pedirte si en este momento tenemos preocupaciones, tenemos pecados que nos están envolviendo fuertemente, Señor, que los entregamos a ti, Padre, y que tú puedas ayudarnos a estar preparados con un corazón dispuesto a aprender y a poner en práctica todo lo que veamos en el estudio de hoy. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Bien, luego de esto, de orar, que es uno de los puntos con más deleite que debería ser para nosotros. Por eso trata de tener tiempos de estudio bíblico un poco más extensos. ¿Sí? Un estudio bíblico de 5 minutos, difícil. Mínimo 20, 25 minutos, que es lo que estamos haciendo en estos estudios, es mi consejo. Ahora, vamos a leer, pero en esta lectura que vamos a hacer, vamos a tener en cuenta lo que les mencionaba ayer acerca del énfasis. ¿Qué es el énfasis o qué es hacer énfasis en la lectura? Cuando yo les digo que hagamos énfasis, es que ustedes pueden marcar lo que más sobresale en la lectura. En el caso de ayer, marcábamos las palabras clave como libro, como corazón, como casa, o un personaje que era bastante sobresaliente, que era Josías, rey de Judá. En esta noche vamos a marcar un personaje que se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Y este personaje ahora es Manasés. No sé si ustedes recuerdan que Manasés es el abuelo de Josías. Y dijimos ayer que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero algo nos va a ayudar hoy, Manasés, a entender acerca de este componente que ayuda a avivar ese fuego con Dios. ¿Cómo vamos a marcar Manasés? Vamos a hacer énfasis marcando. Des en cuenta que cuando tú marcas el texto, luego te es más fácil extraer la información que dice la Biblia. No lo que tú piensas o lo que recuerdas, sino que puedes hojear tu texto y al ver lo que marcas dices, aprendí esto, esto o aquello. Entonces vamos a marcar Manasés, pero no solo vamos a marcar Manasés, sino que hay otro personaje súper importante en este relato y es el Señor. Ayer les mencioné cómo marcar Señor y dijimos que vamos a marcarlo con un triángulo. Pero no solo vamos a marcar Manasés y Señor, sino que ustedes en sus guías o en sus Biblias van a marcar la palabra o en los sinónimos a oración. ¿Cómo vamos a marcar este sinónimo a orar? Me gustaría que lo tuviéramos presente como una vasija, pero hacemos una flecha hacia arriba. Ya les voy a explicar por qué. Esa vasija que contiene nuestra oración, pero como está puesta al fuego, sube como un incienso, como un aroma fragante, y nuestras oraciones suben hacia Dios. Esa es la idea que queremos con este símbolo. Entonces vamos a leer desde el versículo 9 y vamos a ir marcando estas palabras clave en sus Biblias. Y dice así: y entonces, ¿quién? Manasés hizo extraviar a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran lo malo, más que las naciones que ¿quién? Que el Señor, muy bien lo marcamos, había destruido delante de los israelitas. Versículo 10 dice: el Señor, marcamos Señor, ¿habló a quién? A Manasés. Lo encerramos en un círculo. Y también a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Por eso, ¿quién? El Señor, lo marcamos, hizo venir contra ellos a los capitanes del ejército del rey de Asiria, que capturaron muy bien lo marcamos, Manasés,
con garfios y lo ataron con cadenas de bronce. ¿Y qué hicieron con Manasés? Lo llevaron a Babilonia. Marcamos lo como pronombre. Cuando estaba en angustia, ¿quién estaba en angustia? Muy bien, ese estaba, es una acción, una referencia verbal de Manasés, lo marcamos. Manasés, ¿qué hizo? Imploró. Imploró es un sinónimo de orar. Entonces vamos a hacer la vasija y la flechita hacia arriba en implorar. Pero el imploro de Manasés fue al Señor. Marcamos Señor como su Dios y se humilló grandemente delante de Dios. Marcamos Dios otra vez, de sus padres. ¿Quién se humilló? Manasés. Entonces encerramos Manasés. Versículo 13 dice, y cuando oró, marcamos oró, a él, Dios, se conmovió por su ruego. ¿Por el ruego de quién? De Manasés. Y ruego es un sinónimo de orar. Dense cuenta que ya son 3 palabras que significan lo mismo. Implorar, orar y ruego. Oyó Dios su, de Manasés, súplica, y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a el reino de Manasés. Y entonces Manasés lo marcamos. ¿Qué hizo? Reconoció que él, marca Señor, era Dios. Desen cuenta las acciones que hizo Manasés. Condujo al pueblo a que hiciera lo malo. Estaba alejado de Dios. Pero luego, cuando él se encuentra en lo más angustioso, se acuerda de alguien. ¿De quién se acuerda? Del Señor. Y me gusta porque nos muestra las cosas. Una, que el Señor provoca o está atento a lo que tú estás haciendo y Él busca traernos de vuelta. Qué bendición que Él no tuviera que ponernos en angustia para que volvamos los ojos a Él. Pero en algunas ocasiones lo habrá hecho y tú más que nadie sabes eso. Pero le preocupamos, Dios se interesa por nosotros, Él está buscando que nos acerquemos a Él. Pero lo más interesante de estos versículos es que no solo fue una oración de palabras, sino que Manasés se humilló grandemente delante de Dios. Y Dios, al ver esto, ¿qué hizo? Se conmovió y le permitió volver a ejercer su reinado. ¡Wow! ¿Qué pudo haber sentido Manasés? ¿Qué esperanza le trajo a Manasés el orar? Parece cliché cuando decimos hay que orar por los alimentos. Hay que orar cuando vamos a la iglesia. Hay que orar para pedirle a Dios que nos cumpla una petición que tenemos en nuestro corazón. Y a veces oramos dudando, pero aquí muestra el pasaje, nos muestra a un Manasés orando con fe, orando, necesitando verdaderamente la ayuda de Dios y creyendo que solamente Dios le podía sacar de donde estaba. Y reconociendo que él no era nadie frente a las capacidades de Dios. Y esta oración la vemos que Dios la responde, pero esto provoca en Manasés como un soplido que estábamos mencionando, como un soplo a la brasa para que en Manasés reavive algo que había por el Señor. Sigamos los versículos del 14 en adelante a ver qué pasó con Manasés. Después de esto, Manasés, seguimos marcando. Miren las acciones. 1. Pueden poner un unito encima de edificó. Edificó la muralla exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle, hasta la entrada de la puerta del pescado. ¿Y qué más hizo? Rodeó con ella el Ofel y la hizo muy alta. Entonces puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Empezó a poner orden, a poner los límites, a restaurar los límites de la nación. Versículo 15 dice que también Manasés, marquemos lo que hizo, quitó los dioses extranjeros
¿Y el ídolo de dónde? De la casa del Señor, marcamos Señor, así como todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor. Y en Jerusalén, ¿y qué hizo con ellos? Los arrojó fuera de la ciudad. Reparó, marquemos también reparó, miren, ya van 4. Edificó, 2, rodeó en el versículo 14, 15, quitó a los dioses del extranjero. En el versículo 15 dice, arrojó a esos ídolos fuera de la ciudad. Y versículo 16 dice, reparó el altar de quién? Del Señor, y sacrificó sobre el altar ofrendas de paz y ofrendas de gratitud, y ordenó, número 7, a Judá que hicieran ¿qué? Sirvieran al Señor, Dios de Israel. ¿No podemos ver esto como avivar el fuego? Alguien que estaba alejado de la relación con Dios, que estaba alejando al pueblo de tener una relación con Dios a causa de una oración respondida, provocó que él volviera a buscar al Señor y a llevar al pueblo a que sirvieran al Dios de Israel. Aunque ellos seguían sacrificando en los lugares altos, pero ahora hay una diferencia. Dice el versículo 17, que servían o sacrificaban solamente al Señor, su Dios. Wow, ¿qué aprendemos aquí de Manasés? Que el tener ese fuego, esa llama activa, lo llevó a ser bendición a Israel. Ahora bien, viene una pregunta interesante y es, ¿cómo debemos orar? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo he usado mucho el tema de las preguntas. Las preguntas son súper importantes en el método inductivo porque nos llevan a descubrir el quién, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. Y una pregunta que surge es, ¿por qué hay que orar? Y esto me lo han dicho muchas personas. Me han dicho, Andrés, ¿por qué hay que orar si Dios ya conoce? Entonces, si Dios ya conoce en qué me equivoqué, ¿por qué tengo que orar en lo que me equivoqué? Si Dios ya sabe qué es lo que yo deseo, las peticiones de mi corazón, ¿por qué tengo que orar a Él? Vamos a ver en Salmos, Salmos versículo 32, quiero que me acompañen allí. Versículo 5 en adelante menciona el por qué orar. Versículo 5 dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, dice el salmista, confesaré mis transgresiones ¿a quién? Al Señor. Muy bien, seguimos marcando Señor. Y dice, tú, refiriéndose al Señor, perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Por qué hay que orar? Porque cuando oramos estamos confesando nuestros pecados. Estamos diciendo al Señor, Señor, hay algo que me está alejando de ti y quiero entregártelo, quiero que me ayudes a dejarlo para volver a guiar mis ojos a ti. Versículo 6. Por eso que todo santo, este es el consejo del salmista, ore, marquen orar con ese vasija y una flechita hacia arriba. Ore a ti, al Señor, en el tiempo que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán a Él. Versículo 7. Tú eres mi escondedero, refiriéndose al Señor, ese tú. De la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar. Versículo 8, ese yo se refiere al Señor. Es como si el Señor estuviera respondiendo en el Salmo. Dice, te aconsejaré, ese consejo lo da Dios, con mis ojos, los ojos de Dios, puestos en el que ore. ¿Ustedes creen que Manasés conocía este salmo? Dice, de la angustia me preservarás con cánticos de liberación.
Acuérdense que los salmos eran cánticos que cantaba el pueblo de Israel constantemente. Y en el momento que Manasés sintió más angustia, tuvo que haberse acordado de la palabra de Dios. Y por eso digo, conocer la palabra de Dios, estudiar la Biblia, nos ayuda a buscar al Señor. Versículo 9 dice algo súper interesante. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos. Porque si no usan esto, no se acercarán a ti. Hay una definición de la oración que a mí me cautivó de unos años para acá, y es que orar significa acercarse a Dios. Y aquí Dios está diciendo, no seas como los caballos, que si no tienen un freno en su boca para ser guiados, no se van a acercar a ti. Dios no quiere que nos acerquemos a Él de una manera obligada, sino que voluntariamente podamos nosotros acercarnos a Dios. ¿Y cuál es la manera de acercarnos a Dios? Por medio de la oración. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en Él, versículo 10, en el Señor, su misericordia le rodea. Versículo 11, alégrense ¿en quién? En el Señor. Regocíjense, regocíjense, ¿quiénes? Los justos, den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. Me encantaría que marquemos ese corazón. De nuevo, con un corazoncito. ¡Wow! Entonces, ¿por qué hay que orar al Señor? Porque la oración es la que nos hace volver a Dios, nos hace reenfocarnos en Él. Cuando oramos, reconocemos que Dios tiene el poder y la soberanía sobre nosotros. Y por eso mismo, en la situación en la que nos encontremos, podemos hallar alegría, podemos hallar descanso, podemos hallar refugio, y el tener esa esperanza en que Dios nos escucha y responde, aviva nuestra pasión por Él. ¿Y por qué digo yo aviva o enciende? Porque nos hace tomar las acciones que Dios espera de nosotros. Ahora bien, Andrés, otra pregunta. Entonces, ¿es verdad que todo lo que pidamos a Dios en oración no será dado? Si yo quiero entonces un Ferrari rojo del año, oro, ayuno, y Dios me lo va a dar. Hay un pequeño detalle. Yo te podría decir que sí, porque en la Biblia dice, dice, y pidan lo que quieran y les será hecho. Dice Jesús a sus discípulos. Pero hay dos requisitos, hay dos condicionales, por decirlo de alguna manera. La primera condicional la encontramos en el mismo pasaje donde sale ese versículo, que es Juan capítulo 15, versículo 7. Ahí está. Dice, si permanecen en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Pero no solo eso, sino que debemos alinear nuestras peticiones o nuestra oración con la voluntad de Dios. Si lo que tú vas a pedir está en la misma frecuencia en lo que Dios quiere para tu vida, para tu propósito, si tú vas a pedir para que Dios te ayude a tener más discípulos, para que Dios te ayude a tener una vida de testimonio, para que Dios te ayude a levantar su iglesia, qué bendición, porque no lo va a cumplir. Pero si tú cumples para tus concupiscencias, tus propios deseos, no estaríamos cumpliendo las condicionales que el Señor tiene. Entonces, ¿cuál es la primera? Permanecer en Él. ¿Y cuál es la segunda? Pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tú sabiendo eso, puedes pedir confiadamente porque tienes la esperanza de que Dios va a cumplir. Dios quiere responder nuestras oraciones, pero hay cosas
en nosotros como nuestros deseos, nuestros pecados, no permiten muchas veces que nuestras oraciones sean oídas. ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es confesar nuestros pecados y abandonar todo aquello que no nos deja acercarnos a Dios. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero también sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que si tú quieres encender tu pasión por el Señor, para poder cantar cánticos de liberación, como decía el salmista, como lo experimentó Manasés, y si quieres traer una reforma, traer una esperanza a tu entorno, como lo hablábamos ayer, como lo hizo Manasés, entonces es momento de levantar tus manos limpias y orar. Puedes estar seguro que cuando tu vida y tus oraciones estén alineadas a la voluntad de Dios, estas serán contestadas. Esa es la razón por la que es tan importante, des en cuenta, conocer la palabra de Dios. Debes conocer la palabra de Dios por ti mismo, no lo que otros te digan acerca de Dios, sino lo que tú descubres de Dios estudiando su palabra. Porque si tú conoces la palabra de Dios y permaneces en la palabra de Dios y la palabra de Dios permanece en ti y oras, podrás ver cómo Dios se mueve de una manera mucho más allá en tu vida de lo que podemos imaginar. Qué bendición poder disfrutar esta lección contigo. Que el Señor sea concediendo los deseos de tu corazón. Que el Señor te escuche y te responda. Dios te bendiga, nos vemos mañana y que puedas practicar esto que hemos aprendido en estos 2 maravillosos días. Amén.